dentro del semillero, cómo va el camino para a futuro con todos los chicos que están participando aquí en el semillero. Bien, entonces ya me presentaron. Mi nombre es Cecilia Castro y esto va más en torno a uno de los proyectos que surgió dentro de este curso. Como mencionaron, fui coordinadora general de este curso que se realizó en 2023, que fue como iniciativa del Comité Permanente Académico, que fue un curso de actualización en infectología. Y aquí estamos en la inauguración del curso. Y dentro de este curso, pues surgió una idea que viene como a dar lugar a la idea de investigación, que ahora ya es no es solo una idea, sino un trabajo terminado, que esperemos próximamente publicado, en el cual ya estamos en sus correcciones finales, y para lo cual estábamos dentro todo el SEO. Por acá podemos ver a los que tienen fundita azul, que somos todo el SEO en sí. Estaba Gabriela, Carlos, Janit, Abdul, Odiseo, Alexandra, Amy y Erika también, aunque no todos participaron como tal dentro del proyecto en sí, pero sí todos colaboramos en un inicio, ¿no? Entonces, de la mano de nuestros asesores, que en este caso fueron el doctor Javier Flores y el doctor Edgar Ramírez. Bien, entonces, ¿cómo es que esta idea se convierte en un proyecto real? Para empezar, quiero mencionar que pues no es un camino lineal como tal, sino que siempre van a haber circunstancias que pues van a ser retos para el consumo de esta idea y posterior transformación en un proyecto como tal, ¿no? Pero también pues viene cargado de muchas satisfacciones. Conoce a los compañeros de otras universidades, porque en este caso el equipo fue de muchas universidades, no solamente la mía, sino de distintas universidades, tanto del centro, del norte y del sur del país. Y eso pues nos permitió también ver distintas realidades de nuestro país. Entonces, la idea en sí nació dentro de este grupo de trabajo, y así como ustedes también, cuando están siendo partícipes del semillero, pues van a tener un grupo de trabajo, un equipo de trabajo donde va a gestar su idea, ¿no? Y no solamente, digamos, dentro del CPA o dentro del semillero, sino en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, y quizás tienen un amigo que también tiene intereses parecidos a ustedes en la educación médica, en la investigación, y por allí tienen alguna idea que quieren profundizar, pues allí también puede surgir esta concepción de ideas y posterior planificación para que se lleve a cabo un trabajo de investigación como tal. Entonces, ¿dónde surgen las ideas de educación médica? En este contexto surgió en el curso de actualización, como ya les comenté, en infectología, del cual yo era coordinadora, pero puede surgir en otros contextos diferentes, como es el semillero actual, puede surgir en sus rotaciones clínicas, en sus aulas de aprendizaje en la universidad, puede surgir en, no sé, en un círculo tal vez de investigación que tengan dentro de sus sociedades, o en algún curso que estén llevando que es afín a esta rama, etc. O en algún grupo de trabajo, en un journal club, en donde ustedes participen, siempre y cuando pues vaya en esta línea, ¿no? Al igual que puede ser con cualquier otra línea de investigación diferente por la cual ustedes se identifiquen o les guste o tengan afín también. Entonces, lo importante es dejar que esta idea pues no solamente se quede una idea, sino que además
pueda seguir avanzando para que al final consolidemos un proyecto. Y entonces, cómo hacer que mi idea como tal se sepa, digamos, que puede o no puede ser de alguna manera factible para que se construya al final en un proyecto, en una investigación y que al final termine quizás en una publicación, etcétera. Pues algo que es básico de nuestra metodología de investigación, evaluar siempre las características FINER, ¿no? Es decir, si esta idea que tengo pues viene a ser factible, si viene a ser interesante, si es novedosa, ética y también si es relevante para el contexto. Si es factible, es decir, yo tengo, por ejemplo, recursos humanos, tengo tiempo, tengo materiales para hacer esta idea. En el contexto de mi caso, por ejemplo, la investigación que realizamos fue una investigación respecto a los conocimientos que tenían los estudiantes, los estudiantes ya que han llevado infectología respecto a este curso, ¿no? ¿Qué tantos conocimientos tenían y además en qué temas tenían más dificultades? Y si esto estaba quizás asociado a otros factores, como el contexto, por ejemplo, social, sociodemográfico, porque, por ejemplo, sabemos que no hay muchos casos, digamos, no sé, de dengue en Huancayo que en Piura, ¿no? Son diferentes contextos epidemiológicos y también sociodemográficos. ¿Y cuáles eran los otros factores que hacían que quizás habían ciertas irregularidades dentro de que, digamos, un estudiante conozca más respecto a un tema y que otro estudiante de otra universidad, de un contexto sociodemográfico diferente, conozca menos o quizás más, o conozca más a pesar de que su contexto sociodemográfico o epidemiológico no tenga tanto, digamos, no tengo tantos pacientes, no tengo tanta población, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que esto pasara? En realidad, de ese estudio, pues surgieron en realidad varias variables para analizar, se podría decir, y una de las que se presentó en el congreso último fue sobre respecto a las disparidades o inequidades que hay entre los estudiantes respecto al curso de infectología o a sus conocimientos frente a otros respecto a lo mismo, ¿no? Entonces, en ese contexto vimos que era factible porque nosotros teníamos el acceso de quizás poder, la investigación se hizo por un medio de una encuesta virtual, entonces teníamos el acceso quizás de nosotros poder compartir y pedir a nuestros compañeros que puedan, digamos, resolver esta encuesta, que además tenía pues ítems que se iban a evaluar de los conocimientos de infectología, ¿no? Teníamos material, digamos, teníamos una plataforma disponible, teníamos el tiempo estructurado para que vayamos a realizar esta investigación. Era interesante, sí, porque todavía hasta ese momento no se había realizado ningún estudio a nivel de educación médica dentro del Perú que pueda analizar estas variables que ya les mencioné. Y además que nos interesaba para conocer esto para la comunidad, ¿no? Entonces también era novedoso. Era ético. Aquí principalmente tienen que considerar los principios bioéticos, que seguramente más adelante los van a desarrollar en todo su esplendor y van a ir punto por punto. Pero principalmente para esta investigación, pues se garantizaba la confidencialidad de la información del participante y además la encuesta era anónima, ¿no? Entonces ustedes también tienen que ver si en su idea, pues eso va a ser posible, si es ético o que debería y tiene que serlo. Y cómo hacen ustedes que esto sea posible. Y finalmente relevante, ¿para qué? Para el conocimiento científico, clínico o para la formulación de políticas, en este caso tal vez de políticas a nivel de educación, que es algo que nos interesa
dentro de como tal la educación médica, ¿no? Y porque vemos que en la educación médica, al menos en el Perú, en nuestros currículums, vimos en la investigación que es muy diferente, ¿no? Varía de una universidad a otra y entonces también era relevante para nosotros. Entonces, después de eso, después de ya consumar tu idea, aplicar los criterios o las características FINER y ver cómo empezar que la idea se concrete en sí en un proyecto, ¿no? Es decir, transformar la idea que tenías, la inquietud que tenías en una pregunta de investigación como tal. Y para eso, pues, algo que siempre se recomienda es, por ejemplo, ¿no? Utilizar el PICO, que es un acrónimo otra vez de la población o paciente, la de intervención o puede ser la exposición, dependiendo de tu idea, la C de comparación de la intervención y la O de outcome o puede ser resultado, lo puedes entender. Obviamente que no es el único, puede ser también aplicable el PECO u otras variedades que hay, dependiendo del contexto que tú quieras evaluar, dependiendo del tipo de investigación que quieras hacer. Pero sí es importante y en qué nos beneficia hacernos esta pregunta, pues uno que va a hacer que tu idea esté más clara, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo aplicar, por ejemplo, una investigación enfocada en ciencias básicas que tal vez en la parte clínica, ¿no? Porque tenemos diferentes factores. Entonces, es importante tener claro nuestra población. También es importante porque esto va a hacer que nuestro resultado, nuestro outcome como tal, pues no sea de interés tanto para quién, ¿no? Para nosotros, para tal vez la parte más de educación médica o más clínica o etcétera, dependiendo de cómo sea tu investigación. Entonces esto nos va a permitir facilitar qué tipo de estudio queremos hacer, qué objetivos queremos alcanzar, para lo cual nuestros objetivos deben ser claros, deben estar establecidos ya cuando iniciamos nuestra investigación y también debemos tener en cuenta que deben ser alcanzables, ¿sí? También otro ítem importante es la revisión de la literatura, ¿sí? Sí, porque si es que nosotros no revisamos la literatura, pues digamos que las ideas no se nos van a venir así nada más como por iluminación, ¿no? Sino que van a ir dependiendo que, ok, yo tengo una idea que puede ser, por ejemplo, investigar, no sé, tal vez el impacto que se tiene, que tiene la simulación clínica o las prácticas de simulación clínica en estos últimos años, ¿no? Que recién se ha estado incorporando a nivel de las universidades peruanas y que hay algunas que definitivamente todavía no lo incorporan. Entonces quizás quiero hacer una comparación o quiero medir solamente de una de las universidades y para lo cual voy a ver qué instrumentos quizás se han realizado a nivel internacional, si en algún punto de Latinoamérica o fuera, Europa, etcétera, han realizado ya una investigación parecida, probablemente sí. Entonces eso me va a permitir también ver cómo yo puedo ir más o menos orientando mi investigación. Y bases obviamente confiables que podemos buscar nuestra bibliografía, son PubMed, Scopus, y para eso les recomiendo que también siempre sean ordenados, organizados. Pueden entablar, una simple tablita de Excel y allí ir poniendo lo que ustedes van buscando en su revisión bibliográfica y ir poniendo sus ideas principales, quizás lo que han encontrado, el link de allí del artículo, etcétera, para que de alguna manera vayan estructurando cómo va a ir su proyecto, ¿no? Y también para que sustenten cómo es que quieres defender esa idea, en qué te basas. Y finalmente, pues ya como parte de la construcción de tu proyecto en sí,
elegir tu diseño metodológico adecuado que te va a permitir realizar esta investigación. Los retos iniciales que siempre van a haber, puede ser que no tengamos, digamos, apoyo de, no sé, algún experto, ¿no? Entonces hay que conseguir buscar tal vez mentores, tal vez algún estudiante quizás, pero que ya tenga experiencia en investigación de educación médica, o algún doctor que conozcamos de nuestra universidad, etcétera, o algún doctor que hemos visto en alguna ponencia o así, ¿no? Entonces podemos escribir un correo, decirles, mire, estamos haciendo esta investigación, nos gustaría que usted sea nuestro asesor, que sea nuestro mentor, etcétera, para que de esa manera también, si es que no tengamos mucha experiencia en lo que es educación médica, pero es algo que realmente nos gusta, nos apasiona, entonces podemos ayudarnos de expertos. Otras dificultades comunes que ustedes pueden tener muchas veces es el tiempo limitado, porque siempre estamos en nuestras prácticas, quizás los chicos que están en básicas puede que tengan un tiempo un poco más holgado o tal vez no sé, pero aparte de eso, nuestro tiempo va a ser muy limitado. Un momentito, chicos, por favor. Aquí, ya. Entonces, frente a esto, lo básico que tenemos que hacer, pues siempre es organizarnos, ¿no? Utilizan todas las herramientas de organización que puedan ayudarles a estructurar su tiempo para que de esa manera también puedan continuar con su investigación y no lo dejen. No solamente es poner la idea y ya, sino que pueda ser constante y puedan seguir avanzando. O alguna dificultad más quizás que no tenemos a veces acceso a bibliografía, pero también para eso hay herramientas como CIHAB u otras que ustedes pueden encontrar en la red y que puedan permitirles eso, ¿no? O algunos en sus casos sí, en sus universidades tienen también algunos convenios institucionales con revistas y pues eso también les permite tener más acceso. Y eso creo que es bastante positivo. Ya en la ejecución del proyecto, lo que es importante es la organización nuevamente y el trabajo en equipo. Creo que eso es algo súper importante destacar, porque muchas veces cuando no se organiza bien y no se definen roles dentro del equipo, pues no tiende a funcionar de manera correcta, ¿sí? En cambio, si es que definimos roles y trabajamos en equipo conjuntamente, pues definitivamente vamos a llegar a lo que en realidad queremos, que es nuestra publicación, nuestra investigación, desarrollar la investigación y finalmente comunicarla, que es la publicación. Entonces, para eso es importante el manejo de cronogramas, de deadlines. Siempre pónganse tiempos, fechas límite para tal día, por ejemplo, entregamos el proyecto o el borrador del resumen, no sé, ¿no? Dependiendo de ustedes, organícense en ese aspecto y pónganse siempre fechas límite, ¿no? Como la ley de Parkinson, que cuanto más se acerca la fecha límite, pues a veces, cuanto más lejos está, tendemos a procrastinar más el tiempo. Entonces, mejor tener una fecha límite para que de esa manera se pueda seguir avanzando y así puedan continuar con su investigación. Es muy importante la parte ética también dentro de la investigación. No olviden siempre al terminar sus protocolos ya ir enviándolo a los comités de ética a los que pues ustedes consideren y esperar ello para aplicarlo. No evitar aplicarlo antes, ¿no? O evitar caer en faltas éticas. Otros
obstáculos que pueden ocurrir también es, por ejemplo, que se cambia de plan o que quizás los asesores que nos dijeron a un inicio que sí nos iban a apoyar, quizás después, pues por algún motivo, algunas circunstancias ya no pueden, etcétera. Entonces, quizá buscar la forma de contactar a otro asesor, si es que es en el caso de la falta de datos, ver de qué manera se puede solucionar eso. Si es que hay rechazos ya, por ejemplo, cuando vamos elaborando y ya tenemos el borrador de nuestro proyecto final, pues muchas veces enviamos, ¿no? Enviamos, como pasó en nuestro caso, enviamos a una revista, pero la revista nos rechazó, y hay algunas revistas donde sí te dicen o te dan un feedback y te dicen, bueno, en esta parte quizás se debería cambiar o se debería incluir más este otro contenido, o en los resultados o en la discusión mejorar, etcétera. Pero hay algunas revistas que no te dan ese feedback, simplemente te rechazan la publicación y te dicen no. Y entonces, aprender que es parte del camino, sí, como en la vida, al igual en la vida, o sea, no, el crecimiento no va a ser de ninguna manera lineal, siempre vamos a iniciar, vamos a estar desarrollando una investigación y algo va a suceder, quizás alguna revista nos va a rechazar, probablemente no a la primera vamos a lograr publicar en la revista que mandemos, pero iremos haciendo correcciones y posteriormente pues también iremos mandando otra revista, etcétera, o en la participación en el congreso, ¿no? También quizás en la fase 1 enviamos nuestro proyecto, pero no llegamos a pasar a la otra fase, la fase 2, y si es que te dieron algún feedback de eso, pues genial, porque eso nos va a servir para ir mejorando y empezar de nuevo y ir mejorando tu publicación al final, ¿no? Que de eso se trata. Y ahora ya para llegar a la parte del congreso, que es cuando ya tienes tu manuscrito completo, cuando ya has armado todo tu protocolo y tu proyecto como tal, es importante que en el caso de que sean un trabajo de investigación, pues algo muy importante son tus resultados, ¿no? Entonces tus resultados siempre deben ser claros y comprensibles. Ahora, ¿cómo podemos elegir el congreso adecuado? Pues depende si es que hay diferentes tipos de congreso, ¿no? Puede ser un congreso nacional, local, puede ser, por ejemplo, como el nacional que hubo de SOCIMEP, que el último que fue aquí en Huancayo, o otros congresos enfocados en educación médica, como es el EIMI, que es a nivel internacional, uno de los mayores congresos de educación médica. Y dentro de nuestro país, el CIEM, que no sé si se desarrollará este año, esperamos que sí, pero que por ejemplo se desarrolló esta versión en el 2023, ¿no? Que está realizada por ASPEFAM, que ahí también está en torno a educación médica. Entonces podemos ir buscando no solo congresos, ¿no? También jornadas por allí, locales o a nivel regional también, porque eso nos va a permitir de alguna manera recibir una retroalimentación para, si en el caso está todavía en formato de protocolo, poder ir mejorando, o porque todavía no lo hemos aplicado, por ver cómo vamos a mejorar nuestra metodología, etcétera. También en el caso de que ustedes, por ejemplo, se presente como un póster, que también creo que en el último congreso hubo póster, allí pues ver, ¿no? Preparar algo atractivo con un impacto visual y además también de contenido bastante efectivo. Y siempre tener en cuenta los deadlines, que no se les pasen los deadlines de los congresos, porque pues uno puede ser que te bajen puntos, o otro también es que ya no reciben, ¿no? Solamente hasta una cierta fecha se cierran y ya no se reciben más. Entonces tengan en cuenta siempre los deadlines, tengan en cuenta también los documentos que se presentan, el formato del resumen que se presenta, porque algunos te piden una cantidad mínima, máxima de palabras que deben tener, hay algunos que se deben enviar en inglés, otros en español, etc.
Entonces, tener en cuenta todos esos detalles para poder ir presentarlos. ¿Y cómo es la experiencia como tal en un congreso? Pues obviamente es tu primera vez. La primera vez no todo el equipo generalmente se va a presentar. Quizás van a escoger a uno de ustedes, de los miembros, para que pueda exponer como tal, para que pueda ser un autor expositor. Pero, sin embargo, pues todo el equipo siempre está allí, ¿no? Apoyándote para que tú como autor expositor puedas ir y dar lo mejor de ti. Sin embargo, siempre pues la primera vez van a haber nervios, pero que eso no los, digamos, no lo disminuya, sino más bien enfrenten eso y a pesar de eso, a pesar del miedo, pues láncense a poder exponer sus trabajos, a poder contar a los demás sobre lo que ustedes han estado investigando, sobre lo que ustedes han estado haciendo, porque eso también nos va a permitir a los oyentes pues aprender sobre lo que ustedes han hecho y a ustedes también colaborar quizás con algún proyecto parecido, conocer a más personas, a más compañeros que también están en ese rubro de la investigación, que les apasiona también quizás la educación médica o en otro contexto tal vez de otra investigación de igual manera, ¿no? Entonces esto también te permite hacer networking en un congreso y más allá de que, digamos, pudieras ganar o no, o de más allá del CV, porque como participante también te dan pues tu certificado como expositor, etcétera. También algunos congresos te lo brindan. Entonces, más allá de eso, es lo que te importa es recibir la retroalimentación, porque los jurados pueden quizás ver ciertas cosas que nosotros en nuestra investigación pues no hemos podido observar. Y si es que todavía está en protocolo, pues podemos modificar y podemos ir mejorando. Claro, si ya está en trabajo de investigación, quizás por allí en ese proyecto, tal vez ya no vamos a poder hacer mucho porque no se puede, digamos, cambiar si es que ya se ha terminado, ¿no? Pero sí es importante para poder, por ejemplo, reconocer nuestras limitaciones. Y eso es importante para cuando tú vayas a publicarlo, pues reconozcas allí qué limitaciones ha tenido tu proyecto. Y quizás dentro de tu borrador final aún no lo has considerado, pero fuiste al Congreso y algún doctor te mencionó, mira, esta es una limitación que tu proyecto debería considerar o que lo están viendo desde este punto y quizás tú no lo has mencionado en tu borrador final, ¿no? Entonces, pues te permite también esta retroalimentación positiva y poder ir mejorando, aprendiendo también de otros proyectos que se han presentado en un congreso o en una jornada, etcétera. Y de lo mismo, pues te puede generar una nueva idea, ¿no? De los proyectos que tú estás escuchando en el concurso. Muchas veces dices, claro, nunca había pensado en esta situación que nuestros compañeros, colegas están presentando. Y por ahí quizás también te surge otra idea. A mí me gustaría analizar quizás algo parecido o otra, no sé, otra variable que ellos también han considerado dentro de su investigación, pero en mi contexto de mi universidad tal vez, o etcétera. O también te permite colaborar, ¿no? Es decir, quizás en ese proyecto plantear, digamos, hacer un estudio más grande, qué sé yo. Entonces, creo que todas esas experiencias se puede lograr en un congreso. Y bueno, finalmente, quiero mencionarles que la investigación en educación médica como tal, pues veámosla como una forma de mejorar tanto la enseñanza y también el aprendizaje que tenemos dentro de cada una de nuestras universidades o de cada uno de los lugares donde nos estemos formando como médicos, ¿no? Porque creo que en la educación médica todavía, al menos en nuestro país, hay mucho por hacer y pues es importante sus investigaciones, todas sus investigaciones. Entonces, las ideas que les surjan, no las subestimen, ninguna de sus ideas es mala, porque pues quizás tu idea pueda ser la próxima que se vaya a presentar tanto en una ponencia, en un congreso, o que incluso sea el ganador de uno de ellos, ¿no?
Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas o, no sé, algún comentario, pues los escucho. Muchas Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primero, agradecer la ponencia y escuché también de un grupito. ¿Cuál es el máximo de personas que puede hacer un trabajo de investigación? Sería mi pregunta. Bueno, eso va a depender un poco del tipo de investigación que quieras hacer. También va a depender un poco quizás también de la revista a la que quieras enviar tu publicación, ¿no? Pero en general te podría decir, por ejemplo, para una investigación quizá de tipo transversal, algunas revistas te consideran máximo 4 autores. Entonces, o algunas te dicen máximo 6, 8 o así. Pero va a depender mucho de eso, del diseño, de qué tipo es, y también va a depender de la revista, ¿no? Por ejemplo, en los casos clínicos, que a veces es más pequeño, a veces solamente dicen 2 o máximo 4 y así. Es depende. Por allí creo que hay una pregunta en el chat. Ah, ya, creo que es una aclaración, que el CIEM es de todo América continente. Allá, en este caso yo lo mencionaba el CIEM que hace ASPEFAM, y por eso era la referencia. Sí, igual gracias, Jan, por tu comentario. Disculpe, una preguntita. Sí. En caso de un ensayo clínico, también dependería bastante la revista en la que vamos a postular, porque creo entendido que para ensayos clínicos sí se necesita más de uno, o se puede hacer de uno también un ensayo clínico. Mm, claro, un ensayo clínico es muy probable que se necesite más de un participante. O sea, no solamente por la revista, sino también por el nivel del estudio, porque es un estudio más grande y quizás uno solo no sé si sea tan factible, adecuado de que se pueda realizar uno solo, ¿no? Porque obviamente aparte de que vas a tener que buscar, no sé, tu población, el número de tu población, la parte estadística, y dependiendo cuál va a ser tu intervención también, pues probablemente, o es bastante probable, que se necesite más de una persona. Ujú. Muchísimas gracias. Sí. Lo puedes, a ver, si tu proyecto de tesis se puede participar en una jornada, primera pregunta, claro que sí puede participar. Ahora, dependiendo, luego el TI lo puede enviar a un congreso. Claro, también se puede enviar el TI a un congreso. Sin embargo, si mencionas que ya está publicada, eh, dependiendo, si ya está publicada en una revista, muchas veces, al menos en los congresos de SOCIMEP, en sus bases, pues menciona que no se puede, ¿no? O sea, no son partícipes los proyectos o los TIs que ya se han publicado en una revista. Pero quizás hay otros congresos que sí permiten eso, entonces yo te recomiendo que leer las bases del congreso al que vayas a publicar o del evento científico al que vayas a presentarte.
ya sea congreso o puede ser también jornada o jornada local o regional, etcétera. Pero si lee las bases y en las bases, si es que se menciona que ya, como usualmente es que si ya está publicada en alguna revista, ya no se puede entrar dentro del concurso. Pero si todavía no está publicada, pero digamos ya lo has terminado y has enviado una revista, pero todavía no se ha publicado como tal, entonces sí todavía puedes ser participante. Pero si ya se publicó, allí sí no. Al menos en las bases de SOCIMEP, en los congresos y en las jornadas, hasta el momento ha sido así. Sin embargo, igual te recomiendo que siempre que postules a un evento, pues leas las bases para que puedas especificar si es que sí lo mandas o no. Hay otra pregunta. Dice, ¿hay revistas que recomiendas para empezar? Para empezar en cualquier investigación, pues se recomienda principalmente uno que que la revista a la que postules tu investigación no sea una revista predadora, ¿no? Sino que sea pues una revista al menos con un índice de impacto bueno, por así decirlo, que sea una revista confiable en términos básicos. Y algunas, para empezar, por ejemplo, podría ser a nivel de nuestro medio. En Perú, por ejemplo, está la revista del Almanzor, del Cuerpo Médico del Hospital Almanzor. Esa podría ser una opción. Creo que también está la revista del Colegio Médico del Perú. También podría ser otra opción. Y así. Y también podrías buscar, según la línea de investigación en la que quieras, qué revistas, ¿no? Por ejemplo, para la educación médica, BMC tiene una rama de educación médica donde también se han hecho varias publicaciones de algunos chicos de CPA también. Entonces allí puede ser, por ejemplo, una revista de las cuales se puede presentar proyectos dentro de la rama de educación médica. ¿Cuáles son los tópicos más interesantes a investigar? Ok, creo que todos los tópicos, o sea, cualquier tópico cualquier idea que tú puedas tener puede ser interesante. Lo importante es cómo la fundamentes, ¿no? O sea, es decir, por qué defiendas tu idea de que sí en general es interesante. Puede ser interesante, por ejemplo, tal vez investigar sobre inteligencia artificial en educación médica, quizá algún tema que está en boga, la simulación clínica, cómo hacemos tal vez cómo se aplica. También hay algunos proyectos de simulación clínica, digamos, básica, es decir, que no tienen como una estructura de, digamos, de equipos y así, pero que también puede ser una simulación clínica, como por ejemplo, recuerdo que el año pasado, si mal no recuerdo, hubo como un manual de simulación clínica en CPA, pero a nivel de implementarlo en universidades en sociedades que no tenían, digamos, espacios de simulación clínica bien súper implementados, como en distintas universidades existen, pero que sí se podía realizar, ¿no? Por ejemplo, quizás a nivel básico de algún, no sé, para poder, digamos, practicar la parte de inyectoterapia o etcétera. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, no sé, creo que hay muchas ramas dentro de investigación, bueno, dentro de educación médica como tal. Si mal no recuerdo, en la anterior ponencia, justo Lilian habló sobre todas esas ramas y podrían ir buscando entre una de ellas y cuál que a ustedes les llama la atención. Creo que una de las cosas importantes también es que a ti te guste lo que estás investigando, el tema que a ti te guste, ese tema puedes escoger
y para que la investigación no te haga tediosa y no se te haga dificultosa al final. Y allí pues vas a encontrar como que tu match, por así decirlo, con ese tema. Definitivamente vas a buscar si es factible, si es importante, si es interesante, y vas a defender, ¿no? Sí, para ti puede ser, para mí es interesante, pero también vas a defenderlo frente a otros, porque es interesante, no solo para ti, sino tal vez para los demás también debería serlo, o va a repercutir a un ámbito pues un poco mucho más grande, porque es interesante. Entonces, ya sea en simulación, en IA, etcétera, en cualquier un tema que escojas. Ok, con los artículos, sí, la última pregunta respecto a los artículos. Artículos en temas relacionados a educación médica hay un montón. Em, Puedes, por ejemplo, empezar por las guías BM, que justo CPA también el año pasado creo que hizo una difusión de alguno, los hizo como pósters. Entonces puedes buscar por allí. A ver, voy a buscar, si mal no recuerdo, está en Facebook y lo paso. Pero por allí podrías empezar, por ejemplo, por las guías BM o directamente busco el link. No todas son libres. Hay algunas que son de pago, sí, en los artículos, pero hay algunas otras que sí están libres. Listo. Y lo paso por el grupo, por el chat. Eso, por ejemplo, allí puedes encontrar varios artículos. Y son artículos tipo esto, ¿no? Por ejemplo, por acá paso un link de PubMed. Y aquí está. Que habla sobre la evidencia de la educación médica. Y así, entonces allí podrías empezar por esos. Buenas noches, gracias por la ponencia, podría volver a repetir. Así, la revista, por ejemplo, es esta. Ahorita la paso. Voy a pasar el link, ¿ya? Listo, ahí está. Es la revista que había comentado. Sí, pero pueden también buscar igual otras revistas que también publiquen la parte de educación médica, que sí que hay varias, ¿no? Entonces, ir buscando eso y pues, la que más vaya acorde a su investigación, enviar sus proyectos. Bueno, creo que son todas las preguntas. Me dicen si por allá hay alguno más.